Hola queridos amigos y amigas y estudiantes de Derecho. Nuevamente los saludo con mucho gusto y ahora deseo compartir con ustedes un tutorial más, pero ahora sobre los límites de la libre expresión por la Constitución de los Estados Unidos. Veremos qué señala la primera enmienda. Asimismo, veremos cómo la libre expresión es un derecho, pero también tiene límites. Quédate hasta el final de este breve tutorial. Ahí pueden ver en primer lugar algunas láminas y estaré mostrando lo que no debiera de suceder en las manifestaciones. El factor principal, violencia. Como ustedes pueden ver en esta lámina, en el este de Los Ángeles hubo una manifestación malinterpretando la enmienda, malinterpretando la Constitución. Por lo regular, los integrantes de algunas manifestaciones son personas que no conocen sus derechos y obligaciones. Y ustedes pueden ver en esta lámina, hay una persona que está entrando a un inmueble privado y se percatan los guardias de seguridad, se percatan que este sujeto ha entrado, ha cruzado los límites de lo público a lo privado. Así es que, estimado suscriptor, toma en consideración, si bien es cierto, la libre expresión, la libre manifestación es un derecho, pero también tiene límites. Hay circunstancias o condiciones que la primera enmienda no protege. Quédate hasta el final porque estarás observando el concepto de cómo debe de interpretarse el espíritu de la Constitución, de la ley. En este caso, hoy solamente hablaremos de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. En otra ocasión, en el país mexicano. Entonces, entremos en el tema. Hablemos primeramente sobre las limitaciones de la expresión. Como punto número 1, quiero señalar, la primera enmienda constitucional no protege las formas de expresión que impliquen quebrantar leyes establecidas, tales como la invasión a la propiedad. Como se puede apreciar en esta lámina, un sujeto de camisa azul está quebrantando la ley, está invadiendo la propiedad privada. Afortunadamente, los guardias de seguridad le gritan que se retire de la propiedad privada. Entonces, la primera enmienda, quiero repetir este concepto que quede bien firme, bien claro, para que cuando ustedes lo inviten a una manifestación, haga uso de su derecho de forma correcta, pero nunca quebrante la ley, porque esto le puede costar multa, pecuniariamente hablando, y también cárcel. Entonces, que quede bien claro esto. La primera enmienda constitucional no protege las formas de expresión que impliquen quebrantar leyes establecidas, tales como la invasión a la propiedad, el desacato o el interferir en la orden legal de un oficial de la policía. Este factor debe quedar muy claro. Hay otro punto, el cual es un límite también de la expresión. Aunque los oradores provocadores no pueden ser castigados
por el simple hecho de alborotar al público, el orador puede ser arrestado por agitación si promueve actos de violencia o instiga concretamente a la gente que cometa actos ilícitos. Por ejemplo, un líder político, filosófico, religioso, que esté manifestándose, ¿tiene derecho a la libre expresión? Sí. ¿Puede manifestarse grupalmente en la calle? Sí. Naturalmente, las personas que le sigan, si ellos se mantienen agitados y no rayan en los delitos, en la falta de respeto, ninguno de ellos va a ser arrestado. Nada más sería el líder religioso, el líder político o el líder filosófico que estuviera agitando, provocando a que la gente se agite y entren en actos de violencia o que entren en una instigación para cometer actos ilícitos. Como ustedes pueden ver, allí en esa lámina se cometió prácticamente un asalto y es algo que la ley no va a proteger. Número uno, dije al principio, la invasión a la propiedad privada. Eso no se va a permitir. Eso la primera enmienda no lo protege. Tampoco va a proteger que se incite a la violencia. Debería de ser arrestado la persona que está con el megáfono, inmediatamente debería de ser arrestado. Amigo, suscriptor, si en alguna ocasión deseas participar en una manifestación grupal, estás en todo tu derecho. Solo toma en consideración no incurrir en delitos, no interrumpir reuniones religiosas, porque la ley local del estado de Los Ángeles, California, tienen contemplado derechos y límites de la expresión. Un tercer factor como limitante de la libre expresión o manifestación son las declaraciones alevosas acerca de los funcionarios públicos, así como las expresiones obscenas, ya que estas expresiones obscenas tampoco gozan de protección. Veremos unas fracciones de segundos o minutos donde el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla subió de tono y las personas carentes, como siempre, de la información del ámbito legal cometieron delitos. Esto es de lo que debes de tener cuidado, estimado amigo o amiga. Quiero establecer unos 3 puntos que deben quedar también muy claros respecto a estas limitaciones en cuanto a los actos. Las manifestaciones que participen en actos de desobediencia civil, es decir, en actividades pacíficas, pero ilícitas, como forma de protesta, tampoco gozan de las protecciones de la primera enmienda de los Estados Unidos. Eso que quede muy claro. Puede haber actividades pacíficas en tu manifestación, pero con actividades ilícitas, entonces esa forma de protesta no está protegida, amparada por la Constitución norteamericana. Segundo punto, si usted pone a otras personas en peligro en el transcurso de una protesta, usted queda sujeto a que lo arresten. Una protesta que impide el tránsito vehicular o peatonal es ilegal
si no cuenta con permiso. Por ejemplo, esta protesta que ustedes están viendo en pantalla no contaba con permiso. A eso se debe, a que estas personas cometieron delitos, no contaban con permisos para ir a interrumpir una reunión religiosa. Los habitantes de esta propiedad privada, los usuarios de la misma que se observan, estaban en una reunión religiosa. La Constitución no ampara este delito de interrupción, no ampara el uso de estos megáfonos para interrumpirla, no ampara los escupitajos, no ampara la incitación a la violencia física y verbal. Para que tengas cuidado, estimado amigo y amiga suscriptora. Usted no tiene derecho a obstaculizar la entrada a un edificio, ni a acosar físicamente a nadie. Por regla general, los actos de libre expresión no pueden efectuarse en propiedad privada. Como usted puede ver, a este sujeto ha ingresado a la propiedad privada. Observe las miradas de los oficiales de seguridad, pidiendo que se retire de la propiedad privada al sujeto de camisa azul, participante de una manifestación violenta. Los actos de libre expresión no pueden efectuarse en propiedad privada, incluyendo los centros comerciales al aire libre. Obvio, sin el consentimiento del dueño de la propiedad privada. Usted no tiene derecho a permanecer en la propiedad privada después de que el dueño de la propiedad le haya pedido que se vaya. Esto tiene usted que tomar en consideración, estimado suscriptor. El derecho de usted a manifestarse. En la Constitución de los Estados Unidos, a usted se le garantiza el derecho a participar en manifestaciones pacíficas, en los foros públicos tradicionales, tales como las calles, las aceras o los parques. Sin embargo, el gobierno puede imponer restricciones en cuanto a la hora, el lugar y la forma de la expresión, al requerir permisos. Nadie puede pedir un permiso para ofender, para delinquir. El gobierno está obligado a impedir ese tipo de permisos para violar la ley. Entonces, el gobierno puede imponer restricciones en cuanto a la hora, el lugar y la forma de expresarse, al requerir los determinados manifestantes o el líder que lidere a la libre manifestación. Estas restricciones generalmente son permisibles siempre y cuando sean razonables y no se basen en el contenido de la expresión. El gobierno no puede tolerar que por el simple hecho a alguien se le dé la gana de ofender a otro y pueda querer o intentar o pretender justificarse que está haciendo uso de la libre expresión, cuando la intención es ofender. El gobierno no puede imponer restricciones a los permisos por el simple hecho de que no le guste el mensaje de determinado orador o grupo. Por ejemplo, usted puede hablar de algún partido político en público, sí. Puede tener un número de oyentes, sí, siempre y cuando
no incite a la violencia física o verbal. Usted puede opinar y manifestar su desacuerdo respecto a algún punto exegético de alguna asociación religiosa en público. Claro que puede, aunque tenga que pedir permiso, eso no está en discusión. El gobierno no le puede impedir un permiso para que usted se manifieste religiosamente u opine u omita una opinión religiosa, política o filosófica. Aunque al gobierno no le guste, usted puede hacerlo con respeto. De lo contrario, ameritará sanción pecuniariamente y hasta la privación de la libertad. Se observa entonces aquí en pantalla una manifestación violenta. Esto es lo que usted debe evitar. Observe, el sheriff estuvo deteniendo a algunas personas que querían ingresar al inmueble. Los sheriff están en la parte izquierda deteniendo a algunas personas. En la parte de arriba, los oficiales de seguridad privada están gritándole que desaloje el inmueble, la propiedad privada, a uno de los manifestantes. Y en la foto derecha se ve cómo hacen uso del megáfono para interrumpir e incitar a la violencia, interrumpiendo una reunión religiosa. Esto es lo que no debe suceder en una manifestación. Ahora sí, en la siguiente lámina vemos un ejemplo internacional de manifestación pacífica. Ahí está en pantalla. Se observa en la imagen izquierda miles de personas participando en una manifestación pacífica. Se observa esta reunión en una de las avenidas principales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el país mexicano. Se observa cómo se dirigen hacia una rotonda llamada La Minerva. Se observa a un líder religioso, o se observa a un líder que está dirigiendo algunas palabras a los manifestantes que de forma pacífica dan un grande ejemplo. En la imagen de la derecha se observa la libre manifestación. Si bien es cierto, eso no están dentro de un templo, ellos solicitaron un permiso al gobierno federal para poder manifestarse libremente fuera de un inmueble que está permitido ejercer su libre manifestación. En la imagen de el centro, usted puede observar señoritas manifestándose cada una con diferentes banderas como delegadas de diferentes países. Lo mismo en la foto de la izquierda inferior. Este es un ejemplo internacional de una manifestación pacífica, donde nunca se han oído ni se oirán agresiones verbales, ni se obtendrán agresiones físicas. Es bueno entonces tomar en consideración puntos interesantes que muchas veces la gente puede confundirse sobre los verdaderos límites de la libertad de expresión en los Estados Unidos de Norteamérica. Habrán oído hablar sobre la primera enmienda de la Constitución y la protección que se hace de la libertad de expresión en Estados Unidos.
Eso me queda claro. Pero pareciera que todo el mundo puede decir lo que quiera sin temor a violar la ley. ¿Pero qué creen, amigos y amigas? La manifestación tiene límites. Esto tiene que quedar bien comprendido. Hubo un abogado de nombre Robert de Missouri en Estados Unidos, quien ha comentado que cada quien tiene derecho a decir lo que quiera. Sin embargo, él concreta, señala, el hecho de que puedas decir lo que quieras no significa que puedas hacerlo sin que haya consecuencias. Claro, puedes del verbo el aspecto que te resulte posible, sí, pero no tienes permitido, de acuerdo a la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces, te invito a razonar que la primera enmienda sí protege la libre expresión que no implique ofensa, que no implique agitación. Son varias las excepciones que existen a la libertad de expresión, conforme a la primera enmienda. Estas excepciones han sido adoptadas tras múltiples fallos del Tribunal Supremo. Entonces, una de las excepciones de la primera enmienda es la incitación a una acción ilegal inminente. Por ejemplo, un ciudadano es libre de expresar su opinión en una esquina, incluso si se trata de comentarios despectivos hacia un grupo étnico, religioso o social específico, pero no puede decir disparemos a toda esa gente. En ese caso, la primera enmienda no lo ampara. Puede entonces, puede describir a un grupo étnico, describir a un grupo religioso o social, sí, pero no puede actuar con racismo, no puede actuar con ofensas, no puede actuar para agitar a las masas sociales. Tampoco están amparadas las declaraciones que tiendan a incitar a una ruptura inmediata de la paz. Tampoco el falso testimonio. Esto no está amparado por la primera enmienda. El falso testimonio en esta categoría engloba las leyes sobre libelos, difamación y calumnia. Hay que tener una buena razón para castigar unas declaraciones. Los falsos testimonios pueden dar lugar a demandas civiles o penales, dependiendo de la gravedad y la intención de quien los emite. Observen, en la pantalla están viendo todo lo contrario. En esta pantalla, en esta lámina, están observando una ejemplar manifestación en la calle, donde no hay falsos testimonios, no hay obscenidad, no hay violencia. Entonces, es necesario centrar, es necesario observar que la libre expresión es un derecho, sí, pero tiene límites. Te invito a no romper
esa línea. Observa un video cómo una persona o varias personas incitan a la violencia. Una pequeña fracción es esta. Este lugar violó muchas niñas. Ahí van a encontrar que hubo una interrupción. Hubo una interrupción. A tu hermana, a tu prima o a tu padre, pero no te das cuenta de lo que Es una reunión religiosa y estos llegaron a interrumpir en la propiedad privada. Gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria al Cristo, gloria al Señor, gloria a Cristo. Hay hermanos hasta el letrero que dice somos una comunidad de paz. Observen, hay niños que van saliendo del centro religioso. Ya está en la cárcel. Se observa cómo se quita uno al otro el megáfono para lanzar ofensas, para invitar a la agresión física, al grado que uno de los manifestantes trató de ingresar, pero gracias a la oportuna intervención de los oficiales de seguridad, no pudo avanzar y se concretó a escupir y retar a golpes físicos a los integrantes de esta asociación religiosa. De uno en uno para que no tuviéramos la banqueta. Ese sujeto que va con camisa azul voltea a la derecha y escupe a uno de los jóvenes que está en el interior. Es el mismo que los oficiales le gritaron que se retirara. Observen. Con cuidado que tenemos que ir de uno en uno para no obstruir la banqueta. De uno en uno. Ahí voltea a la derecha, atrás. Vamos de uno en uno. El de la camisa para azul. no obstruir la banqueta. Miren. Ahí ustedes vieron cómo escupe. Eso no lo protege la primera enmienda. Allí está lanzando el escupitajo. Ahora, Eso no tiene que suceder. para no obstruir la banqueta. 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 Este joven es el que ingresa al inmueble. Obsérvenlo, es el mismo de la camisa azul que está en la captura superior izquierda. Los oficiales detectan su ingreso, ya no estaba en la banqueta, ya había ingresado, detectan su ingreso y le gritan a que se retire de la propiedad privada. Amigo y amiga, hasta aquí dejamos este video. El objetivo ha sido que si te invitan a manifestarte físicamente, colectivamente, tienes todo el derecho de hacerlo. La ley, la enmienda, la Constitución de los Estados Unidos de América te lo permite. Pero no olvides que tiene límites la expresión, como en este caso, al interrumpir una reunión religiosa. De ahí en adelante tienes todo el derecho de manifestarte de forma pacífica. Amigo y amiga, si te gustó este video, te invito a compartirlo, te invito a suscribirte a este canal de Santiago en Defensa. Nos vemos en la próxima vez para poder compartir un contenido más de estos temas legales. Hasta la próxima.